Distinto es para la zona europea, euroasiática. Pamela Lagos, nuestra psicóloga, está atentamente escuchando. Yo recuerdo, Pamela, cómo un escritor graficó tan elocuentemente en Cometas en el cielo el sufrimiento de los niños en Afganistán. ¿Cómo los marca? Aunque sean nacionalistas desde chicos, aunque estén más habituados a la guerra que nosotros, los niños de todas maneras son niños y siguen siendo niños. Y hay que entender que uno de los primeros conceptos base que tienen los niños es que saben que ellos no tienen la capacidad de cuidarse solos. Eso lo tienen todos nuestros niños. Y que entienden que el mundo es un lugar en donde ellos necesitan que haya un adulto que se haga cargo de ellos, que los cuide y que los proteja. Y cuando esos adultos fallan en mantener un ambiente seguro y estable, aparece esta sensación del mundo es un lugar malo, el mundo es un lugar donde es peligroso, el mundo es un lugar angustiante, y eso marca la vida de esas personas para siempre, marca cómo se van a relacionar cuando sean adultos, aunque esto pase, marca incluso transgeneracionalmente, y creo que ahí es súper importante lo que él decía. Hay familias enteras, así como uno va heredando la transmisión transgeneracional, se llama en psicología, vas heredando ciertos patrones, vas heredando también ciertas formas de reacción, ciertas formas de ver el mundo, ciertas formas de actuar frente a ciertas situaciones. Y vivir en un país en donde constantemente han estado o históricamente han tenido estos conflictos genera una forma de personalidad totalmente distinta, en donde vas a la pelea, en donde aparece esta sensación de que el mundo es un lugar del que tengo que defenderme, y aparece mucho más esta intensidad en donde está lo bélico constantemente dentro de tu vida, y al parecer acá tiene mucho de eso. Al parecer es así, y ¿sabes qué? Rodrigo, perdón, me quedó dando vuelta porque cuando esta guerra comienza, primero y parte del argumento de Putin es la soberanía de estas dos provincias que él declara, y se comenzó a decir mucho que un 32% de la población ucraniana apoyaba a Rusia y era prorrusa. ¿Esto finalmente es un mito por la resistencia incluso que estamos viendo allá? Es un mito, puede ser un mito, no lo sé con exactitud. La información, no lo sé realmente. Lo decíamos hace algunos días, desgraciadamente lo primero que muere cuando comienza una guerra es la verdad, es la información. Y lo que digan de lado y lado, la verdad es que es bien poco constatable. Sobre todo entiendo que organismos internacionales relevantes como la Cruz Roja aún no se despliegan en esta zona como deberían estar desplegados. Pamela, yo observo el rostro de este jovencito que está con Rodrigo allí. Y por mucho que tenga en su ADN histórico esa transmisión de estar más preparado para enfrentar algo así, sigue siendo un cabro, perdón. No, esa transmisión, ojo que esa transmisión también implica el miedo constante. En esa transmisión está, a ver, esto es algo que puede pasar, esto es algo que a lo mejor vamos a enfrentar algún día, pero también está crecer con ese miedo constante que esto pase, y llega un minuto en que se hace realidad. Entonces, estamos hablando de chicos que han crecido toda la vida con el temor, con una situación que puede llegar a ocurrir, como con esto que le cuentan los abuelos, ¿no? De lo terrible que fue, y de repente esa historia se les repite a ellos. Entonces, efectivamente, hay una carga, insisto, mucho más potente, porque hay una carga histórica de familias enteras que han lidiado con esto, que han pasado por esto, que han tenido pérdidas probablemente. Entonces, así como está esta cosa de nacionalista, también está esta cosa de el temor constante, porque toda la vida, porque saben los horrores de la guerra, porque se los han contado, porque la abuela los vivió. Pame, una situación que se vive en distintos países de Europa y sobre todo en la región. ¿Sabes qué? Quiero saber si estamos con José Luis todavía en punto fronterizo. José Luis ha estado en distintos lugares respecto de Rumania y Ucrania, ahora Moldavia, que reciben a estas personas. José Luis, nos decía Rodrigo recién que la edad se baja de 18 años a 16. Lo conversábamos con la María antes del programa. Tremendo tener que dejar que el padre de tus hijos, tu pareja, se quede al otro lado de la frontera y tener que seguir tú con tus niños. Pero desgarrador es ser mamá. Yo tengo un hijo de 18 años. El solo pensar que tendría que dejarlo en este minuto para que él combatiera. ¿Tú has visto casos como esos? ¿Tú has visto situaciones que se hayan vivido así? Claro, de todas maneras, eso tiene que ver con lo que estaban conversando ustedes, es decir, acá en Europa del Este es
un pueblo que ha vivido con el dolor encima. Recordemos que no por nada tuvieron 40 años de dictadura comunista y tuvieron que darse vueltas, rascárselas con sus propias uñas, como decimos en Chile. Y son así, uno conversa, por ejemplo, yo les puedo hablar de Andrei, que es el conductor que me ha estado movilizando. Él es un chico que tiene poco más de 20 años, pero uno habla con él y es como si uno hablase con una persona de 40 años, y eso se repite. He entrevistado, por ejemplo, a chicas que se ven muy jóvenes, que vienen de Ucrania, y ellas me han dicho, mi esposo se queda allá. Acá en Europa del Este es gente que madura, por decirlo de alguna forma, más rápido debido precisamente a las circunstancias históricas que le ha tocado vivir, y uno cuando habla con una persona que tiene menos edad, uno pareciera que hablase con una persona mayor. Claro que hemos visto esos casos de gente muy joven. También hablaba el otro día de Micha, que era un joven que no tenía más de 20 años y él tenía un problema en su pierna, él vino en una silla de ruedas, y él decía que él quería mejorarse esta situación para poder volver a pelear por su país. Hemos captado muchos testimonios de eso, de gente muy joven y con este sentimiento nacionalista arraigado que uno lo puede ver cuando uno anda, por ejemplo, acá mismo en Rumanía. Uno ve la bandera rumana que está en distintos puntos de las ciudades, están colgadas de los postes del tendido público, por ejemplo. Es normal ver banderas en todas partes, y esa situación también se repite en Ucrania y también en otros países de acá de esta zona. Claro, estamos también con la Pamela Lagos, nuestra psicóloga, conversando con todos los que hay aquí en el estudio y por supuesto en el exterior. Pame, a ver, cuando estamos hablando de niños de 16 años, que cuando estamos en el 2021 tengan que tomar armas y no saber las mamás si sus hijos vuelven porque van a ir a pelear, porque a un líder como Vladimir Putin se le ocurrió ir a invadir Ucrania. A ver, ¿cuál es la imagen que queda en el inconsciente y en las personas un ser como Vladimir Putin? Ya veíamos el Times que trae en la portada el rostro de Vladimir Putin con los bigotes de Hitler y básicamente los comparan. ¿Qué pasa ahí? En nuestro país no puedes dejar a un niño de 16 años sin la supervisión de un adulto todavía. ¿Y saben por qué? Porque cognitivamente todavía no logran el desarrollo suficiente para poder tomar decisiones en casos de emergencia, en casos de angustia, porque se invaden más emocionalmente. No porque no tengan la madurez que dice la gente, sino que porque hay un tema de desarrollo que nosotros, el ser humano, se va desarrollando de a poco. Imagínate ese niño que acá uno no lo puede dejar solo porque si hay un incendio no sabe qué hacer. Allá le están pidiendo que tome un arma y defienda a su país. Entonces aparece esta sensación de que ya no hay límite, de que ya estamos sobreexigiendo y llevando a una población a un extremo familiar, social, lo que ustedes quieran. Ya no hay nada de qué aferrarse para esas personas y no hay nada que les permita la estabilidad para tener algún tipo de contención emocional, afectiva o de ningún tipo. Entonces, un niño de 16 años es un niño en todas partes. Y es un niño porque neurológicamente no está, no porque haya sido una convención social solamente, sino que porque hay estudios que muestran que neurológicamente no está preparado para valerse por sí mismo. Y estamos forzándolo a actuar como un adulto. Y un adulto en una situación de guerra, no un Extrema. adulto en una situación de tratar de administrar un espacio, hacerse digamos, cargo de la casa, no, estamos justamente hablando por de un par de adulto. horas. Niños que además muchas veces han perdido a sus padres o que saben que su padre, por ejemplo, está al otro lado de la frontera también combatiendo. Gabriel Sandoval está en Moscú, y también preguntarte, Gabriel, la parte empática. Yo entiendo que son naciones que están en conflicto, que muchas de ellas apoyan a lo que es el presidente y las acciones que éste ha tomado. Pero también me imagino que hay una fibra humana que toca a muchos rusos. ¿Tú has podido conversar al respecto? No solamente en si queda o no queda plata en el cajero automático, sino que yo también tengo, no sé, con quién hayas estado conversando, tengo un hijo de esa edad, pensar que tendría que estar combatiendo, o ellos están listos para ir todos al combate también. Bueno, acá yo, con todos mis contactos rusos y ucranianos, a pesar de que las opiniones políticas, por supuesto, son divididas, existe una solidaridad nata. Nadie quiere la guerra aquí, y yo creo que eso es algo distinto. Todos quieren que termine rápido. Ustedes saben que los ucranianos y los rusos formaron parte del mismo estado desde antes de la época de la Unión Soviética. Entonces es algo que podríamos decir que es casi milenario.
Por lo mismo, no estamos hablando de una guerra entre naciones, entre pueblos. Estamos hablando de una guerra entre administraciones políticas. Y eso acá los rusos lo tienen bastante claro. Entonces las muestras de apoyo y de solidaridad son bastante comunes acá. Tanto desde los partidos oficialistas que están juntando, digamos, víveres y todo eso para la gente que ha llegado últimamente desde las zonas del Donbass a las afueras de Moscú, como la gente que está, digamos, en contra de la administración, que también muestra sus muestras de apoyo de otra forma. Qué buen punto estás enfatizando. Porque uno podría pensar, no, de verdad que te agradezco porque nos estás transmitiendo lo que se siente en Rusia también. ¿Sí? Y uno podría pensar que en Rusia también pudiera haber un nacionalismo, que están todos con Putin, vamos contigo hasta el final. Y claro, acá estamos viendo un combate entre pueblos que fueron unidos, eran lo mismo, son parte de del mismo origen. Esto era un todo. Y que esta es una guerra político-administrativa liderada por un dirigente político que lleva 20 años y que a juicio de muchos expertos quiere revivir los mejores años del Imperio Ruso y retornar, ¿verdad?, al control de todos esos países que se han ido acercando a Occidente. Quiero volver con Rodrigo Zacarpa. Un segundo. Rodrigo, este niño que está junto a ti no se ha separado de ti. Está atentamente observando. Ojalá que esto también le sirva para distraerse un poco. A lo mejor por curiosidad está entretenido. ¿Cómo se llama él? ¿Qué te dice? ¿Tiene miedo? Él, tú nos decías, tiene 16 años, eventualmente tendría que ir a combatir. ¿Qué te dice él? ¿Cómo se llama? Y igual, obviamente está con mucho miedo. Todos los niños en realidad están con miedo en este minuto porque, vuelvo a decir, esto le afecta psicológicamente muy fuerte en ellos. Entonces también ellos se informan de las noticias que están ocurriendo, por ejemplo, en las redes sociales, en sus teléfonos, también ven, y eso como que también le afecta un poco más. Entonces como que los nervios apuntan más que el niño reaccione a veces en forma, cuando uno les pregunta, como que se distraen, como que su mente está en otro lado. Y a veces uno le tiene que decir, hablar, de decir, estás bien, mira, no tengas miedo, esto va a pasar. Yo lo que más hablo con ellos es que nosotros tenemos un Dios poderoso que nos va a ayudar y que nos va a cuidar. Entonces cada vez que yo le hablo, ellos se calman y dicen, sí, Rodrigo, eso es verdad, tú tienes razón, Dios nos va a cuidar, nos va a librar de todo este mal que está ocurriendo. Te felicito, estás haciendo una contención realmente maravillosa. ¿Sabes qué? Yo cuando escucho a Rodrigo, vamos a revisar una nota donde vamos a poder ver, ¿verdad?, esta batalla de Kiev, de la capital ucrana. Pero la primera vez que sonaron las sirenas, cuando yo escuché esas sirenas en Kiev, a mí me estremeció y me recorrió como un frío por la espalda. Yo me trataba de imaginar qué significa para ellos ese recuerdo de esas sirenas que tal vez no sonaban desde la década del 40 y 50, cuando el mundo se enfrentaba en esas grandes guerras y ese sonido maldito sonaba